Vale, lo siguiente que vamos a ver es, bueno, la personalización de las hojas de datos. Esto, si queréis vosotros jugar un poquito con ello, toquetear porque queráis verlo, pues simplemente podéis modificar el alto de la fila, podéis cambiar el color, podéis ver si que las celdas queréis que aparezca con un relieve o sin relieve. Bueno, esto es más que nada para personalizar el formato visual de vuestras hojas de datos, ¿vale? La autocorrección también, si queréis, para que corrija según estéis escribiendo, lo de siempre. Eh, lo siguiente, lo que interesa, personalizar las tablas. Ya os he dicho muchas veces que las bases de datos es importante optimizarlas lo más posible. Es decir, que cada vez que queramos introducir un dato, ese dato ocupe lo menos posible, ya que si nuestra base de datos cuanto menos pese, más fácil va a ser subirla a cualquier servidor y sean más rápidas las consultas, es decir, obtener información de esa base de datos y sea lo más rápido posible. Si nuestra base de datos es enorme, pues va a tardar más y lo que queremos es que sea pues lo más ágil posible. Entonces, para ello es muy importante diseñar muy bien la base de datos. Ya lo hemos hecho y lo siguiente era indicarle el tipo de datos que se va a guardar en cada uno de los campos. Cuando nosotros poníamos el tipo de datos, os dije que abajo, dependiendo del tipo de datos, nos aparecen las propiedades del campo y una de ellas es el tamaño del campo, que como os digo, tenemos que intentar ceñirlo lo más posible al dato que vamos a guardar, para que así nuestra base de datos no pese tanto. Por ejemplo, en un campo de tipo texto, texto corto, es muy fácil hacerlo. Por ejemplo, en proveedores, voy al listo diseño, en persona de contacto, por ejemplo, o por ejemplo en el nombre de la editorial, pues aquí veis que la primera propiedad que me aparece es el tamaño del campo. El tamaño del campo pone que son 255 caracteres como mucho cuando ponemos un texto corto, un tipo de datos texto corto. Evidentemente, el nombre editorial no va a llegar a tener 255 caracteres, porque es que Access guarda los 255 caracteres para cada registro en ese campo. Entonces, pues bueno, lo que vamos a hacer es modificarlo y vamos a decirle que como mucho van a tener 100 caracteres, ¿vale? Es la manera de modificar el tamaño del campo para un texto corto, ¿vale? Así de sencillo. Sin embargo, cuando tenemos uno de tamaño número o numérico, es diferente los distintos tamaños que nos indican. Mirad, el tamaño más pequeño que podemos poner en un campo de tipo número es el tipo byte, ¿vale? Que nos va a dejar poner números solamente entre 0 y 255. ¿Por qué? Pues porque ocupa un byte. Un byte ya sabéis que son 8 bits y 2 elevado a 8 son 256. Voy a poder tener hasta 256 combinaciones diferentes. Es decir, del 0 al 255 como números, ¿vale? Solo que sería un byte. Pues por ejemplo, si queremos poner la edad de una persona y va a ser de tipo número, pues con que pongamos un byte es más que suficiente. Luego hay otro tipo de tamaños que le podemos poner, que son, por ejemplo, que no tienen decimales, que son, por ejemplo, entero y entero largo. Aquí está en inglés, ¿vale? Pero es entero y entero largo. El entero ocupa 2 bytes y el entero largo 4 bytes. El entero va a poner ya números negativos y va desde el menos 32.000 y pico al 32.000. Y el entero largo ya es un número muchísimo más grande que va con números negativos desde el menos 2.000 millones hasta el 2.000 millones. ¿Vale? Y luego tenemos los números con decimales, que tenemos el decimal, que es el más grande de todos, que tiene hasta 28 dígitos de precisión decimal, ocupa hasta 12 bytes, imaginaos el número tan grande que puede llegar a ocupar, y luego el simple y el doble. ¿Vale? El simple solamente son 4 bytes y el doble 8 bytes. Evidentemente esto no os lo vais a aprender, yo tampoco me lo sé, pero sí que es verdad que cuando ponemos algo de tipo número, a ver, tipo número por ejemplo en libros, están las existencias. Y veis aquí en tamaño de campo por defecto siempre nos va a poner entero, ¿vale? Si le damos aquí a la flechita nos aparecen todos los posibles valores, todos los posibles tamaños que podemos poner a un campo de tipo número. Como os he dicho, byte, entero, entero largo, simple, doble y de replicación, que no lo voy a explicar porque no entra en esto, y decimal. Lo único que sí que tenéis que aprenderos es que va de menos a más y que los primeros
son sin decimales y los últimos son con decimales. Entonces, byte es el más pequeño, entero un poquito más y entero largo un número muchísimo más grande. Simple es el más pequeño con decimales, doble el intermedio con decimales y el decimal es el número gigante ya con decimales. ¿Vale? Entonces, en nuestro caso, byte sería lo más lógico para existencias, porque no creo que tengan existencias más de 255 libros. ¿Vale? Sí que es verdad que si es un número pequeño y ese número puede tener números negativos, entonces aunque sea pequeño tendríamos que utilizar entero. ¿Vale? Vale. Más propiedades interesantes. Requerido y longitud cero. Requerido es una propiedad en la que hacemos que un campo sea obligatorio de introducir, ¿vale? Para obligar al usuario de que me vaya a introducir un valor. Por ejemplo, es importante que si metemos un libro, el título me lo tengan que poner del libro. Entonces, aquí si veis en requerido, bueno, esto es porque lo cambié la otra vez, está puesto a que sí, ¿vale? Por defecto viene que no. Simplemente lo modificaríamos, le diríamos que sí, y así de esta manera, si yo, vamos a guardar esto, vamos a libros, si yo creo aquí un libro, por ejemplo, el Código Editorial 2, con el precio que sea y las existencias que sea, y me voy al siguiente registro, nuevo, veis, me dice ya un error de que escriba un valor en el campo libros.título, es decir, en la tabla libros, en el campo título, porque es obligatorio, no puedo no poner un registro sin el título de un libro, porque requerido está puesto a que sí, ¿vale? Le digo que cierre. Valor predeterminado. Si nosotros introducimos frecuentemente el mismo valor en algún campo de una tabla, pues es más cómodo indicarle que ese campo siempre va a tener ese mismo valor, el valor predeterminado, y que cuando lo queramos modificar, pues lo podemos modificar. Pero por defecto siempre aparece. Cuando nosotros ponemos un campo de tipo número moneda, siempre nos va a poner el valor 0 como predeterminado. ¿Vale? Si, por ejemplo, vamos aquí a precio, vemos que en moneda el valor predeterminado siempre va a ser 0. Si yo, por ejemplo, yo sé que mis libros, por ejemplo, siempre como mínimo me van a costar €1, siempre los voy a vender a €1, nunca van a tener valor 0, pues yo puedo poner aquí como valor predeterminado un 1. Lo guardaría y si veis ahora, cuando hago doble clic en libros, en el registro nuevo, por defecto ya el precio me viene con un 1. ¿Vale? Porque como mínimo he puesto que siempre van a tener un 1 de precio. Por ejemplo, si yo mis proveedores, la mayoría me vienen de Madrid, pues en ciudad me pongo en valor predeterminado, que es Madrid. ¿Vale? Cuando ponemos algo de tipo texto, lo pone él automáticamente con comillas dobles. ¿Vale? Y antes lo guardamos y cuando hacemos doble clic sobre proveedores, me aparece, si veis, en el nuevo registro, por defecto ya escrito Madrid, que esto no implica que no lo pueda modificar. ¿Vale? Vale, en valor predeterminado también puedo utilizar una cosa, vamos aquí a ventas para que lo veáis. Imaginar que la fecha que pongo yo cuando yo vendo algo, la fecha por defecto tendría que ser la de ahora mismo, para no tener que escribir yo siempre la fecha. Entonces, si me voy aquí a valor predeterminado, siempre que pincho aquí, si veis a la derecha aparece una serie de 3 puntitos. Si pincho ahí me sale una ventana que es el generador de expresiones, que nos ayuda a meter funciones, que son las mismitas que son en Excel, ¿vale? Y podía aprovecharlas, incluso hay algunas que necesitan sus argumentos y esos argumentos pueden ser unos campos. Pero bueno, de momento no nos vamos a meter en ello, porque por ejemplo, como yo quiero que la fecha siempre sea la fecha actual, me iría aquí a funciones, funciones incorporadas, me iría a fecha y hora y tengo aquí una función que se llama ahora, que si veis aquí viene la sintaxis, que es ahora paréntesis paréntesis, es decir, no necesita argumentos y nos dice que devuelve una variante del tipo fecha, que es lo que necesitamos, que especifica la hora y fecha actual del sistema. Pues juntamente lo que necesitamos. Lo único que tenemos que hacer es doble clic para indicar que la queremos, le damos a aceptar y aquí nos aparece aquí. ¿Que nos la sabemos?